Bueno, pues acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que parece que no satisface totalmente a Israel. La pregunta es si este acuerdo será el definitivo. Y para eso nos vamos a conectar con una persona con la que he conversado de este tema la mayoría de las veces en privado y que tiene una postura muy interesante. Y se trata de Vanessa Vallejo, la que saludamos desde Washington. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Cómo va todo en este día de paz, del primer día de esa paz entre Estados Unidos e Irán? Muy bien, Manuel, muchas gracias por la invitación. Bueno, Vanessa, la primera pregunta es, ¿qué tendría este acuerdo? Y si realmente, en diferencia a las otras veces que hemos estado a punto del acuerdo, y realmente crees que esta es definitivamente el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y podemos estar tranquilos de que no vamos a volver a ver en los próximos días más ataques entre ellos? No, yo creo que no podemos estar seguros. A medida que pasan las horas de este lunes y que hemos tenido a personas de la administración hablando y aclarando más las cosas, yo creo que la situación va, digamos que cambiando un poco a la información que teníamos el fin de semana. Y creo que efectivamente esto hay que tratarlo más que como un acuerdo, como un memorando de entendimiento, que es, digamos que más bien el nombre que están utilizando algunos miembros de la administración. No estamos claros, como ha pasado en las veces pasadas, de exactamente qué es lo que está ocurriendo. Tenemos desde luego una información por el lado de la administración, otra información por el lado de Irán. Lo que me parece a mí que es claro es que este memorando de entendimiento lo que haría es abrir el estrecho de Hormuz y con la condición o con el compromiso, la palabra de Irán de que se van a comprometer a dentro de los próximos 60 días ya poner las normas o las cosas más claras acerca del enriquecimiento de uranio y acerca del futuro de Irán en cuanto a otros términos, incluyendo el término económico. Pero por ahora esto parece más que un acuerdo, ya digo, yo creo que es como un paso que ha dado la administración para eventualmente en 60 días llegar a ese acuerdo. Pero, o sea, con lo que sabemos del memorando, para este viaje hacía falta, se dice, hay una frase que es, para este viaje no hace falta estas alforjas, pues para este viaje, para llegar a este punto que recuerda mucho al espíritu de lo firmado en 2015 por Obama, ¿habría merecido la pena todo este esfuerzo de vidas humanas, económico, toda esta ilusión que se despertó en esos primeros días del ataque, de cambio de régimen, de debilitamiento del financiamiento de los grupos terroristas, etcétera, etcétera? Es que Sí. Es que depende, Manuel, porque el fin de semana la información que teníamos es que se iba incluso a dar un fondo de 300 billones para la reconstrucción de Irán, que se le iba a descongelar pues los activos que estaban, parte de los activos que estaban congelados, que iba a haber algún tipo de, digamos que liberación de activos congelados, que la flota americana se iba a retirar del estrecho, por eso tanta gente salió a criticar este acuerdo. Y incluso esta mañana vimos a la congresista Marjorie Taylor Greene haciendo un escándalo, que porque cómo así que Estados Unidos va a dar 300 billones a Irán, lo cual evidentemente daría para que la gente se escandalice. Sin embargo, luego cuando fueron pasando las horas durante esta mañana, hemos visto al vicepresidente J.D. Vance, digamos que no echar abajo por completo eso, pero cambiar el panorama, porque él dice, bueno, no, Estados Unidos no le va a dar 300 billones, de hecho no hay cifras en este memorando, pero sí hay la posibilidad de que eventualmente países árabes colaboren en la reconstrucción de Irán. No vamos a en este momento a descongelar ninguno de los activos que, bueno, con lo que hemos sancionado a Irán, pero eventualmente si Irán cumple con lo que le vamos a, entonces eso sí es una posibilidad. Entonces digamos que las cosas más horribles de lo que habíamos conocido de ese acuerdo durante el fin de semana se han ido, digamos que un poco matizando con las palabras del vicepresidente J.D. Vance, que según algunos reportes fue el arquitecto de este memorándum. Entonces esto puede terminar, digamos, mal si efectivamente pasan esas cosas que dice Irán.
la información, obviamente Irán suelta información para parecer el ganador, pero también puede terminar bien si de pronto resulta que no se le descongelan los recursos, a no ser de que efectivamente haya, digamos, un avance en cuanto al enriquecimiento de uranio y cómo, digamos, revisar eso. Y efectivamente se logra llegar a un acuerdo sobre cómo revisar ese tipo de cosas y mantenerlo al final. Yo lo que siento es que en realidad estamos en la misma posición, solo que al parecer Irán ha dicho vamos a abrir el estrecho por ahora. Y a todo esto ha hablado Netanyahu y tampoco de sus palabras se ve un entusiasmo grande por el acuerdo. Ha dicho bueno, que tienen intereses diferentes Estados Unidos e Israel, entre otras cosas, y además se está enfrentando a una crítica interna fuerte de la oposición israelí. Sí se puede decir que existe oposición en Israel, pero también de sus propios correligionarios que les están criticando porque les parece insuficiente este acuerdo. ¿A qué nivel crees que puede influir este malestar de Netanyahu en que esto fructifique al final, este memorando realmente pase a ser otro papel ya de un acuerdo firmado por ambas partes? Pues yo creo que aquí vamos a de pronto tener más episodios de ese que vimos de los medios reportando esa pelea entre, o ese disgusto entre el presidente Trump y Benjamín Netanyahu y el presidente Trump llamándolo loco. Eventualmente yo creo que podemos ver eso. ¿Por qué? Porque acá hay muchas cosas digamos que en una línea que no sabemos si es una, es decir, no sabemos cuál es la línea que tenemos que cruzar para decir esto ya es un buen acuerdo o no es un buen acuerdo, porque depende de quién lo mire, ¿no? Por ejemplo, el hecho de hablar de los misiles, hablar de las operaciones de Irán en territorio como por ejemplo el Líbano, en territorio pues fuera de Irán. De pronto Estados Unidos puede querer sacrificar eso a cambio de tener un estrecho de Hormuz pacífico y poder firmar un acuerdo y un plan para revisarlo de la cuestión del uranio, digamos, para revisar el compromiso que se haga y mantener alguna forma de supervisión buena o creíble durante los años, a través de los años que vengan. Sin embargo, si Israel decide, digamos, que seguir adelante sus operaciones, por ejemplo, en el Líbano o en otras partes o incluso en el mismo Irán, pues podría significar un problema para Estados Unidos. Yo lo que creo es que hasta ahora, a pesar de los inconvenientes, pues los dos países entienden que se necesitan. Y creo que a pesar de que podemos ver en el futuro ese tipo de peleas y de discusiones otra vez, creo que la relación de Estados Unidos e Israel se va a mantener fuerte porque saben que se necesitan, eso es en lo que confiamos. Pero es una situación muy difícil porque estamos viendo ya un presidente Trump un poco ya afanado por lograr algo y un Israel que obviamente tiene unos objetivos diferentes y unas preocupaciones que van más allá de lo que puede querer Estados Unidos. Claro, y además hoy nos amanecíamos, desayunábamos con titulares ya de sube la bolsa, baja el precio del crudo. Claro, esa es la música que le gusta escuchar a Donald Trump, que le gusta que se estabilice de cara a unas elecciones de noviembre, ¿no? Que quiere ya no esos efectos colaterales que tuvo los ataques a Irán, que quiere desactivarlos, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que es una losa el panorama electoral de noviembre para Trump para llegar a un acuerdo rápido? ¿Y crees que esto le pudiera tomar alguna prisa o alguna prisa en firmar algo que no sea totalmente positivo según su postura inicial? Yo no creo que el presidente vaya, digamos, a firmar algo que termine siendo un desastre. Por eso a mí me asombró tanto esa primera información que tuvimos durante el fin de semana. No creo que ese sea el escenario, pero sí creo que puede en alguna medida relajar algunas de las o de los tiempos o del proceso que tenga con Irán. Por ejemplo, en este momento, digamos que todos esperábamos un acuerdo, pues entonces un acuerdo es que ya que muchos creímos que era que ya se había acordado cómo se iba a hacer la vigilancia de la destrucción del uranio, en qué tiempo, bueno, todo este tipo de especificaciones acerca de los temas más importantes.
Y luego, pues ya al pasar las horas, lo que vemos es que en realidad, pues eso todavía no se tiene y todavía se dan un tiempo de 60 días para negociar lo que de verdad es importante y lo que de verdad causa peleas. Y yo creo que esa estrategia de entonces decir, ya tenemos algo, sí obedece a ese afán del presidente o yo creo que a esa presión sobre todo de congresistas que le están diciendo necesitamos un avance de alguna manera. Entonces yo creo que puede relajar ese tipo de cosas y hacer este tipo de cosas, pero la verdad es que no creo que el presidente se atreva a firmar algo que sí sea un acuerdo y que sí sea, digamos que dañino para Estados Unidos. Y yo creo, para concluir, creo que podríamos decir que este memorando es como un acuerdo con alfileres que no garantiza nada, pero que, bueno, pudiera ser el inicio de un acuerdo definitivo, ¿no? Pero realmente no se puede afirmar que en días nos vayamos a encontrar de nuevo con otro intercambio de ataques, ¿no?, entre los países. Claro, efectivamente, porque sí, es que no están solucionados los problemas. Yo lo veo como un pañito de agua tibia que puso el presidente Trump para calmar la ansiedad de muchos y para contentar a los mercados, diciendo ya se va a abrir el estrecho, pero el asunto fundamental de esto, que era el uranio y cómo se va o cómo se podría, digamos que revisar o sí, vigilar que Irán no vuelva a lo mismo durante los próximos años, eso no está solucionado. O sea que en las próximas semanas puede ser que Irán otra vez tire la mesa y otra vez el presidente pues se salga de control y decida, no sé, hacer algún ataque o simplemente, digamos que hacer otro tipo de operación de alguna medida, en alguna medida incluso con Israel, porque también vemos que en los momentos, esto es muy interesante, porque yo creo que en los momentos de crisis, cuando el presidente se ve cansado de Irán, esas llamadas con Benjamín Netanyahu son muy importantes. En el ataque este que vimos a la infraestructura, yo recuerdo que unos días antes fue la visita de Benjamín Netanyahu, entonces también podríamos ver eso. O sea, aquí en realidad estamos en el mismo escenario de antes, solo que con al parecer la promesa de Irán de que en los próximos 60 días sí van a detallar cómo se va a solucionar el problema del uranio. Bueno, pues esperemos que esta vez sí sea el camino, al menos, para una paz definitiva. Muchas gracias, Vanessa Vallejo. Seguro que seguiremos conversando de este tema durante mucho tiempo, incluso después de que se llegue a ese acuerdo. Habrá flecos y cosas que nos van a hacer discutir mucho y hablar mucho sobre la relación de Estados Unidos con Irán. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Y a todos ustedes, un día más, gracias por acompañarnos en República al Día. Hoy hablamos de la guerra, el viernes pasado hablamos de Cuba, hoy hablamos de la guerra de Irán. ¿De qué hablaremos mañana? Pues no se lo puedo adelantar porque aquí estamos con la actualidad. Estamos a ver qué dicen los protagonistas. Vamos a escuchar mañana, martes, espero, aquí en República al Día, con más entrevistas, más conexiones, más noticias y todo lo que interesa a los hispanos de Estados Unidos y a los latinoamericanos. Hasta mañana.